Buenos días, queridos amigos televidentes, y bienvenidos a este programa. El día de hoy tenemos a un personaje que es ya familiar en nuestro programa porque lo hemos entrevistado en 2 o 3 ocasiones anteriores, siempre aportando sobre temas fundamentales como la educación, como la felicidad, como la capacidad del ser humano de cultivar sus afectos y ser más ser humano. En este sentido, pues queremos darle la más cordial bienvenida a Miguel de Zuviría Samper. Él es un psicólogo, pero también un pedagogo, educador colombiano que tiene una amplia trayectoria y es muy conocido en el Ecuador. Así es que bienvenido, Miguel. Empecemos hablando sobre... Me encanta estar acá contigo, como siempre. Rosalía. Gracias, Miguel. Empecemos conversando sobre qué haces ahora, qué estás dedicado en estos últimos tiempos y cómo conjugas tu faceta como director o presidente de la Liga Antisuicidios de Colombia, como escritor, como creador de centros de formación, pero también con tus otras ocupaciones vitales que tienen que ver con esos estudios sobre la felicidad y otros temas en que estás trabajando. Estoy muy dedicado y muy concentrado en este periodo magnífico de la vida que es la vejez. Estoy concentrado en hacer lo que siempre había querido hacer, pero que requería mucho tiempo de introspección, de reflexión, de tranquilidad, ¿sí? Y solo hasta ahora he podido tener ese tiempo. Entonces yo puedo pasar 8, 10, 12 horas en mi apartamento reflexionando sobre qué es la felicidad. ¿Qué podemos hacer para que nuestros jóvenes sean más felices? ¿Qué es la democracia? Tengo unos 4 o 5 temas que me ocupan día y noche y madrugada, pero también y sobre todo estoy muy dedicado a aprender a tocar piano, a tocar boleros, a cantar tangos, a hacer arreglos de música de los Beatles. Entonces creo que hay una conjunción muy bonita entre una esfera muy intelectual de una esfera muy artística, muy musical. Yo quise ser músico. La primera carrera que empecé a estudiar fue música y composición musical y había tenido también que olvidar eso. Tuvo que quedar postergado. Quedó postergado, pero yo ahora sí estoy con todo. Ahora sí es una prioridad en tu vida. Prioridad tremenda, tremenda. Dentro de esta reflexión, indudablemente no puedes dejar de pensar en qué es lo que está pasando en este mundo actual, en donde aparecen otra vez guerras de religiones, en donde el tema de la corrupción es el cáncer peor de las democracias y en donde parecería que esquemas del pasado vuelven a traerse, como por ejemplo el socialismo del siglo XXI. ¿Qué piensas de lo que está ocurriendo en el mundo y en nuestra América Latina? Este es un tema bien difícil también, al cual yo le dedico mucho tiempo. Estamos en un mundo en el cual tenemos todo. O sea, nunca en la historia de la humanidad había habido tal riqueza. De bienes materiales. A la mano de casi cualquier persona, ¿no es cierto? De cualquier persona. O sea, y el conocimiento también. Bueno, el conocimiento es aterrador. Yo cuando estoy con mis hijos, cualquier pregunta, inmediatamente Google y hay una respuesta inmediata. O sea, yo diría, estamos en el paraíso terrenal de la humanidad. Leí ayer, nomás para hablar de la riqueza, hasta 1800 el PIB per cápita era $500 año. PIB per cápita año. Mundial, era el promedio, excepto los reyes, los faraones, digamos, la pobreza. La gente no tenía acceso. No tenía, siempre. Porque ahora nos quejamos y decimos la pobreza y no sé qué, pero si comparamos con los huesos roídos de antes, llevamos millones de años donde hemos sido una especie realmente pobre, miserable, muriéndonos de enfermedades, problemas de agua. O sea, en estos 200 años, y aquí sí hay que decirlo claramente, el capitalismo ha cambiado la faz terrestre completamente en 200 años. Ha logrado algo que nadie hubiera pensado, que es tener un carro. Ya nos parece lo más trivial, los carros. Pero esto de comunicarnos de un lugar al otro del planeta, todo lo que es el internet, el Skype. Bueno, o sea, estamos en el paraíso absoluto. Sí. Y eso es lo bueno, lo magnífico, la producción de bienes, de servicio, el capitalismo. Yo soy un gran amante del capitalismo desde esa perspectiva. Y defensor del capitalismo. Y defensor y de fuerte. Todo lo que es libertades, ¿verdad? Sí, y las libertades, que eso hoy es muy obsoleto y hay muy pocos defensores hoy del capitalismo, pero cuando uno entiende que toda la libertad que nos permite el capitalismo, sin él sería imposible, tiene que hacerlo. Sin embargo, está la otra cara rara, incomprensible, que es cómo en este mundo
tenemos, por ejemplo, unos niveles de suicidio los más Tan altos de la historia. Y tú tienes las estadísticas porque Tengo todas las estadísticas, tengo todas las estadísticas porque llevo ya 10, 12 años, ha sido mi obsesión. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué los seres humanos se están suicidando en este mundo perfecto? Y hay una explicación sorprendente de un filósofo, Schopenhauer, sobre ese tema que dice hace 200 años tal vez, dice Schopenhauer, imaginémonos un mundo en el cual baste con simplemente levantar la mano, porque por el cielo van volando pavos y pollos ya cocinados para comer. ¿Qué pasaría con esa gente? La reacción inicial sería el paraíso. Y él dice, no, se suicidaría. Y esto es lo que está pasando. Y podría ser lo que hoy está pasando. Porque son jóvenes, pero también viejos los que se suicidan. ¿Cómo van las estadísticas? O sea, estamos en los dos extremos. O sea, desde niños hasta jóvenes de 25 años hay un pico muy fuerte, muy fuerte. Se aplana un poco la curva y a partir de 50 años vuelve a crecer. A partir de los 50. De los 50 años muy drásticamente. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Que tal vez este mundo paradisíaco para nosotros, de televisión, de internet, de llamadas, de que todo está a la mano, ha bloqueado algo que los seres humanos necesitamos, que es tener retos, dificultades, sueños. O sea que como que todo es muy fácil y lo fácil hace que la gente no lo aprecie. Exactamente. Pero también tiene que ver, Miguel y Elis, y he leído algunas de las entrevistas que te han hecho con el tema de la familia. Y tú eres recurrente en hablar de la familia. ¿Qué pasa con este núcleo de la sociedad en donde se forma y en donde tenemos nuestra ancla? Sí, así tocas lo esencial, Rosalía, pero la familia es y ha sido para mí la invención más genial, y para mí, para muchos, de la especie humana. Y realmente, así como hablo de la invención del capitalismo como una genialidad, la invención de la familia, pues es lo que hace que nosotros seamos lo que sea. Sin familia realmente seríamos unos pobres, miserables, homínidos, moribundos, etc. Había un cambio muy drástico desde 1956, 45, después de la Segunda Guerra Mundial. Pasamos de una familia, la mía, la tuya, puede grandes, ser muy similar, grandes, de 10 hermanos, con papá, mamá, abuelos, primos, 50 primos, 10, 15 tíos. Bueno, en resumen, una familia en la cual cada niño tenía la supervisión de 100 personas que se ocupaban solamente de lo único importante de la vida, que era formarlo como un buen ser humano, que no sea egoísta, que aprenda a compartir, que respete a sus papás, que sea respeto a los mayores, que estos se han perdido. Pero era 100 profesores, sin ninguna paga, y profesores por amor, profesores con amor, que desde que el pobre niño nacía, están supervisando, dirigiendo, la tía que le decía, no meta la mano por ahí, no haga esto. Bueno, y finalmente, ¿cuál era el producto de eso? Pues que teníamos unos seres generosos, amables, simpáticos, respetuosos, emprendedores, no solo habilidades sociales, sino también personales, atentos, comprensivos, 50 cualidades y muy pocos defectos. Y había una escuela en la cual los niños iban, complementaria, muy complementaria, que aprendían a leer, a escribir decentemente, números, matemáticas básicas. Y eso era todo. Eso era todo y era suficiente. ¿Por qué? Porque se necesitaba formar un buen esposo, un buen papá, una buena esposa, buena mamá, buen trabajador, buen hermano. Y las prioridades y los valores están totalmente claros los últimos miles de años. Después de 1945-56, empieza a cambiar la escena drásticamente. Y menciono 56 por algo que ha pasado muchas veces inadvertido, que es primer anticonceptivo. Primer anticonceptivo realmente eficiente, y en el 60 ya se libera eso, que separa la sexualidad del amor, y que en un lapso de 50, 60 años hemos pasado a una familia que estamos describiendo de 100 tutores afectivos girando sobre la vida a uniparentales, a familias donde hay una mamá. En Colombia 37% de los niños no tienen papá,
Y la figura del padre es fundamental, porque mucho se ha hablado de la maternidad, pero uno lo ha visto y ve la influencia que tienen los padres, ¿no? La presencia. El padre tiene dos papeles definitivos, psicológicamente. El primero es que él hace que el niño lo quiera por sus acciones, sea niño o niña. Mientras que el amor de la mamá es incondicional y lo necesitamos. El del papá no es tan incondicional. El papá no es incondicional. Bueno, hiciste bien, pero puedes mejorar. Yeah. Y eso crea un estímulo en la mente muy importante. Eso es lo uno. ¿Y lo otro? Y lo otro, pues que le permite a la mamá trabajar mucho más tranquilamente. Yo no puedo entenderlo, tal vez tú lo puedas entender más, pero yo no puedo entender una mamá que está trabajando sola, que tiene que llegar a las 6 de la tarde a su casa, que el hijo, quién sabe con quién está. Y lo segundo, se ha perdido el papá, que es definitivo, pero algo también para mí más definitivo: los hermanos. Porque son familias de hijos únicos. De hijos únicos. Entonces tenemos una familia de hijo único, de mamás trabajadoras, de ausencia de papás y sin hermanos. Entonces pasamos de 100 tutores afectivos a una tutora afectiva, o cuando hay una suerte infinita, a 2, o sea, un número mínimo. Y lo último que te quiero comentar, con unos colegios que han venido metiendo matemáticas, cálculo, biología, trigonometría, historia, materias y 11, 12 materias, cada año, ninguna de las cuales tiene que ver con la formación humana ni afectiva. ¿Cuál es el resultado? Jóvenes que no tienen amigos, jóvenes solitarios, jóvenes tristes, jóvenes depresivos, que saben mucha trigonometría, mucha historia, mucha biología, muchas cosas. Expertos en todo lo... Expertos en todas las tecnologías, pero ineptos en los puntos esenciales de la vida, que es conversar. He hecho este experimento, el más simple del mundo. Aquí podemos pasarnos horas hablando, y es una delicia. Delicioso, ¿no? Un tema, otro porque tema. Porque tenemos un entrenamiento enorme con tus hermanos, con nuestra familia, con todo. He puesto 10 sillas en este escenario, una silla al metro, otra, y he puesto 10 sillas al frente, en el colegio. Llamo a 10 muchachos de 15, 16, 17 años, y lo siento, un hombre. Y pongo al frente 10 muchachos y les digo, abre. ¿Qué crees que pasa? Se quedan callados. Hablan un minuto y ¿quién eres tú? ¿Cómo te llamas? 3 cosas. Y no tiene más tema. No tiene más tema. A los 5 minutos está detenida la conversación. ¡Qué horror! ¡Qué horror! He ido a discotecas, he ido a bares. A ver si eso... Y está pasando lo mismo. Claro, es que solamente se mueven y ya ni siquiera bailan en pareja. Exacto, el tumulto allí. Porque no saben hablar, no saben hablar. La gente olvidó la capacidad de dialogar. Olvidó la capacidad de hablar, de escuchar al otro, de interesarse por el otro. O sea, habilidades afectivas. ¿Y eso a dónde lleva? A una vida triste, pobre, aislada, cerrada, sin ilusiones, sin alegría. Fíjate toda la alegría que nos puede causar esta conversación. Y que espero que nuestros televidentes lo estén disfrutando. Espero que lo estén disfrutando. Sí, ahora Miguel, una pregunta que tenía que ver con esto de hijo único. China, por ejemplo, es el país que ha aplicado esto a rajatabla, teoría de hijo único, pero también, ¿qué pasa con la gente que está preocupada por la demografía, por el crecimiento poblacional? Dicen que este planeta ya no da más. ¿Qué dices tú? Falso totalmente, o sea, no hay una mentira mayor en el mundo que sea el crecimiento demográfico. Fue una verdad en 1960. En 1960 teníamos tasas de natalidad de 7.2 hijos, 6.1 en África y América Latina. Sobre todo, si eso hubiera seguido durante 100 años, claro, Malthus tendría la razón y habría colapsado el mundo. Pero ahora el promedio en Europa, por ejemplo, es menos del 1%. El promedio es por debajo del 1%. O sea que es insustentable. En Bogotá el promedio 1.1. Es ya insustentable como sociedad, porque debemos tener 1.9 al menos. 2,16. Estoy atrasada, 2,16. Yo decía 1.9. Yo soy muy obsesivo por eso, porque necesitamos 2,16 por razones para obvias. Que se mantenga la... Porque si tú y yo tenemos un hijo y 2 hijos, entonces uno me reemplaza a mí, otro a ti. O sea, 2 es el límite mínimo.
Y punto 16, porque es posible que uno se muera. Que uno se muera, claro, que tenga fallas genéticas. O sea, punto 16. O sea, cualquier país o ciudad que esté por debajo de 2,16 está en implosión demográfica. Y prácticamente toda Europa está. Toda Europa, todo Estados Unidos, todo Estados América Unidos, Latina. Canadá, la única salvación que tenemos, así suena sorprender, es África. Y una parte de Asia. Y una parte de Asia y muchos países musulmanes. Bueno, y ese es otro tema. Ese es otro tema. Ese es otro tema que es ese es otro tema muy importante. Sí. Pero entonces, en resumen, es totalmente falso lo de que hay una explosión demográfica. Totalmente falso. Qué interesante. Vamos a tener que hacer una breve pausa y seguimos hablando de estos temas que son realmente claves para analizar nuestra situación como seres humanos.